¿Qué tal? Bienvenidos a esta discusión abierta, una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Tengo en mi mano esta investigación que se titula Desiguales, orígenes y cambios, desafíos de la brecha social en Chile, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con cifras reveladoras respecto a la desigualdad en Chile. Pero la desigualdad es multidimensional, no solamente es un tema de ingresos, es desde el apellido, del lugar donde se vive, del acceso a la justicia, del acceso a la salud, de la comuna en la cual uno se desarrolla, dentro o fuera de la capital. En fin, vienen una serie de antecedentes que son dignos de analizar, para ver cómo enfrentamos esto de ahora en adelante. Ya están listos nuestros invitados para enfrentar luego lo que es esta discusión, este análisis de este tema que es la desigualdad en Chile. Nota de contexto y ya, estamos de vuelta. La desigualdad en Chile ha sido objeto de diversos y permanentes análisis desde diversas miradas. La última y más reciente es la del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que en su publicación Desiguales, Orígenes, Cambios y Desafíos de la Brecha Social en Chile apunta a factores como la estructura productiva, el rol del Estado, el sistema educacional, la concentración de la riqueza, la representación política y los patrones culturales como aquellos que inciden en una espiral de desigualdad social y económica. Según la investigación, el 1% más rico captura un tercio de lo que genera la economía del país, mientras que en el otro extremo, más del 50% de los trabajadores reciben un salario inferior al de la línea de la pobreza, es decir, 343.000 pesos. Pero más allá de las cifras, temas como la desigualdad en el trato, los abusos, la discriminación en base a la posición y origen social y la segregación urbana aparecen en el estudio como los más sentidos por los chilenos, que ponen el dedo en la llaga de una estructura que tiende a replicar la falta de oportunidades en un Chile que se esmera por consolidar derechos sociales. Coincidentemente y compartiendo el mismo origen histórico, América Latina es la región donde hay mayor desigualdad después de África, pero Chile es uno de los países más desiguales entre sus vecinos y con la mayor brecha socioeconómica en la clasificación de la OCDE. Los diagnósticos abundan, el modelo neoliberal parece haber sido exitoso en la generación de la riqueza, pero todo indica que en la distribución está el problema, o tal vez más allá. En una suerte de pesada herencia cultural que se arrastra desde la colonia con marcadas castas sociales y que con el paso de los siglos no se ha resuelto, solo se ha transformado a pesar de nuestros avances en el camino al desarrollo. ¿Cómo influyen en la vida cotidiana de los chilenos la desigualdad económica y social? ¿Esta brecha afecta el desarrollo, la estabilidad y la paz social del país? ¿Es posible terminar con la desigualdad en Chile? ¿Qué relevancia adquiere este tema a la luz del escenario político y las campañas electorales? ¿Hay dos Chiles en Chile? Estas y otras preguntas comienzan a encontrar respuestas en la presente discusión abierta. Bien, ya estamos de vuelta, saludamos a nuestros panelistas. Raimundo Frey, bienvenido, investigador. Gracias. Justamente de esta investigación, valga la redundancia, Desiguales. Pertenece al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Leonardo Moreno, Fundación para la Superación de la Pobreza, abogado, experto en políticas sociales, director ejecutivo además de la Fundación. Y saludamos a Emilio Torres, director de la Escuela de Sociología de la Universidad Central. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos determinados, de acuerdo a nuestro origen de nacimiento, a quedarnos en una especie de círculo vicioso, o el círculo llamado de la pobreza, el círculo de la desigualdad. ¿Tenemos algún futuro? ¿Tenemos una posibilidad de salir? ¿Depende solamente del Estado? Bueno, esas son una de las interrogantes que vamos a tratar de resolver después de esta pausa. Bien, ya estamos de vuelta para conversar acerca de la desigualdad, uno de los temas más vergonzosos que nos toca tratar. Esa es la verdad. Cuando hay chilenos de primera, segunda, tercera clase, ya es como un tema que no debiera ser ni siquiera periodístico, ni siquiera estar aquí en la mesa. Raimundo, el que nace en una posición desmedrada en Chile, ¿está determinado a permanecer ahí? De acuerdo a los antecedentes históricos, de acuerdo a que esta situación viene con un determinismo histórico.
Yo creo que no del todo. En cierto sentido, Chile entero se ha transformado en los últimos 30 años de manera bastante importante. Yo creo que el libro no quiere traer una mirada totalmente pesimista, totalmente de que la historia nos determina 100%. Hay un capítulo de historia súper fuerte para entender la desigualdad actual, pero también el mensaje es, en términos de niveles de pobreza, cobertura educacional, Chile ha avanzado, ha progresado y, en cierta medida, toda la gente que entrevistamos de niveles socioeconómicos más bajos también sienten que el mundo en que vivieron sus abuelos, crecieron sus padres, no es el mismo de hoy día. Es un Hubo mundo una de disminución de la pobreza del 90 hoy día, del 45 al 11,7. Estamos claros. Pero cuando tenemos un país que tiene una situación económica diferente y avanza, hay un grupo que no quiere quedar rezagado. Entonces, yo creo que la desigualdad pasa por ahí. Y de hecho, me llama la atención una cosa. Leyendo el documento, obviamente parte de la desigualdad es obviamente el acceso a la salud y educación, una de las cosas que más preocupa y más duele. Pero es sorprendente que lo que más duele es el maltrato. Un 41% de los encuestados dice que lo que más le duele es el maltrato. El maltrato desde una posición económica superior probablemente, del mismo Estado, a lo que se vive en el día a día. Claro, ahí hay varias cifras. Una de las cifras de cuánto es la población que ha sufrido efectivamente algún tipo de experiencia de maltrato. Les preguntamos si han sido discriminados, pasados a llevar, tratados injustamente, y ahí el 41% de la población dijo, efectivamente, me sucedió. Y de las que más molestan, de las desigualdades que más molestan, salía salud, educación y que me traten con... que no respeten mi dignidad. Esas tres desigualdades eran las que más molestaban. Y la razón por eso, la razón que ellos veían detrás de eso, era su clase, y en el caso del trato también el hecho de ser mujer. Es muy patente la diferencia entre hombres y mujeres, pese a que no hay diferencia de la experiencia misma. El 41% se divide entre hombres y mujeres en porcentaje igual. Las mujeres reconocen que es por el hecho de ser mujer que son maltratadas o pasadas a llevar. Dime una cosa, Emilio, ¿cuál es el análisis que haces tú respecto a esta situación que, lo decíamos en la introducción, que no es un tema solamente de ingresos, sino que es multidimensional, con clasismo, con determinación incluso hasta por el apellido, que ahí lo vamos a ver después en una gráfica. Hay un tema ahí que no se va a resolver solamente con políticas de Estado. Sí, mira, yo creo que lo primero es entender que la desigualdad no es igual a pobreza, digamos. O sea, desigualdad es un concepto mucho más global, mucho más amplio. Reducirlo solo al tema de la pobreza, yo creo que es disminuirlo demasiado, ¿no? O reducir el fenómeno, que es efectivamente muy, muy complejo y por lo tanto también no fácil de abordar y de resolver, ¿no? Ahora, ahí hay una serie de cambios. Probablemente, históricamente, nos preocupaba mucho más el tema monetario, digamos, la pobreza dura, por decirlo así. Es que a lo mejor eso es lo que más se ve. Exacto. Pero para el que está en la galería, que está viendo hacia allá. Así es. Pero el que está en la cancha la ve de otra manera. Sí, claro. Lo que señalaba Raimundo, digamos, en términos de cifras, si uno elimina la pobreza, por decirlo así, un ejercicio, seguimos siendo profundamente desiguales, digamos. No resuelve todo el problema. Es una parte muy importante, pero hoy día han surgido otros elementos que vienen más bien de la sensibilidad, de la subjetividad, ¿no?, a agregarse y resultan probablemente tanto o más importantes, ¿no?, el tema del trato, cómo uno se ve enfrentado a los demás, sentirse alguien con dignidad en distintos espacios, en el espacio público, en el mercado. Hasta los detalles. Exacto, en la salud, etcétera. Leonardo, esto es un tema estructural. Hay una estructura social que impide, de alguna forma, poder romper este círculo de la desigualdad. Bueno, yo creo que el informe apunta y nos entrega luces bastante importantes en esta materia, porque entra en el tema de educación, entra en el tema de trabajo, en el tema de ingresos, en fin, va planteando diversos análisis, particularmente en lo productivo, cuáles son las empresas que captan la gente que está en situación de mayor pobreza, en situación de mayores privaciones, en fin, hace un análisis muy amplio y yo creo que efectivamente, cuando uno lo mira, podríamos hablar sí que efectivamente este es un tema estructural. Ahora, ¿estructural de qué? Porque uno podría decir, bueno, esto tiene que ver con la economía, tiene que ver con el Estado, tiene que ver con las políticas públicas, tiene que ver con cómo nos comportamos. Yo creo que efectivamente cuando uno va desmenuzando, se encuentra que en cada uno de estos uno podría denominarlo actores de la estructura de oportunidades de una sociedad, efectivamente hay algunas cuestiones que están muy enquistadas.
por dar un ejemplo, cuando uno mira, por ejemplo, las políticas públicas uno las podría plantear, y se plantea muy bien en el informe, si es que efectivamente la gente es un usuario, un cliente, una persona que necesita algo o un titular de derecho. Y evidentemente eso produce un conflicto, particularmente en las municipalidades. Entonces, ahí ya tenemos te diría que lo ejemplifique en el cotidiano. Yo creo que, a ver, voy a tomarme un poco de lo que dice el informe y también algo que hemos estudiado nosotros en la Fundación, y es que finalmente existe casi como un tipo de usuario perfecto para el Estado, y es aquel que no molesta, que no reclama y que se puede ver en el informe con mucho detalle porque algunos funcionarios públicos como que no están acostumbrados a un nivel de exigencia que la persona pretende comportarse como un titular de un derecho determinado. Y yo creo que aquí han aparecido dos cuestiones que son bastante centrales y que creo que están en el corazón de este informe y que dice relación, bueno, ¿igualdad de qué? ¿De qué estamos hablando? Porque la verdad es que pareciera que la igualdad pudiera contraponerse a la libertad. Y yo creo que aquí hay un problema bastante complejo. ¿Es una igualdad de trato en general? Yo diría que más bien es una igualdad un poco más general que eso, es una igualdad de dignidad y derechos. Entonces, cuando uno habla de igualdad de dignidad, se refiere precisamente a estos temas de trato, de estigmatización, de racismo, en fin, una serie de elementos que tienen que ver con lo subjetivo, cómo la gente es tratada en la sociedad, ¿ya? Y cuando uno habla de igualdad de derechos, que es lo que estaría como en el centro de esta igualdad, se refiere precisamente a aquellos elementos que el informe se refiere de manera muy clara y donde Raimundo acaba de señalar, la gente se siente más maltratada, educación y salud. O sea, la gran pregunta es, bueno, educación y salud debiera estar dentro de aquellos derechos que debiéramos proteger, que debiéramos garantizar para mejorar la situación, no solo de la desigualdad, sino que también de la pobreza en este país. Y si me permite una cosa muy breve, yo creo que efectivamente desigualdad y pobreza no son lo mismo. No. Pero aquí hay un tema que a mi juicio se ha reducido la discusión de la desigualdad al ingreso y la pobreza también. Porque la verdad es que como hemos medido siempre pobreza por ingresos, se nos olvida que lo que estamos haciendo y lo que tenemos detrás de eso es una concepción de pobreza basada en la teoría del consumo. Cuando uno se va a las teorías más abiertas, como la de pobreza multidimensional, se encuentra que en realidad aquellos aspectos que se están tratando de medir o que se están tratando de demostrar son precisamente aquellos mismos que se presentan cuando uno habla de una desigualdad más allá del ingreso. Oiga, cuando te dice la tontera de que ahora determinada cantidad de chilenos tiene celulares, televisor, eso yo creo que pasa a un antecedente superfluo. Y en ese sentido, ante el maltrato, ante esta diferencia, yo siempre he dicho que existen dos Chiles, Chile y subchile. El subchile puede ser desde el centralismo hasta cosa de bajar a ciertos sectores en los cuales viven tras las rejas. Y en ese aspecto siempre hay un peligro o una situación latente, que es la rabia, el resentimiento de ver que la riqueza pasa delante tuyo y una clínica espectacular acá y un hospital haciendo fila allá. Entonces, te pregunto por el resentimiento, lo que algunos llaman puede generar efervescencia social. Sí, mira, yo creo que uno de los fenómenos interesantes que ha ocurrido en los últimos años es justamente este desplazamiento de la esfera privada a la esfera pública. O sea, el tema de la desigualdad, de las diferencias, de la pobreza, se vivía internamente, se vivía en el espacio privado, se vivía psicológicamente. A lo más se compartía con la familia, nomás ¿no es cierto?, este pesar, por decirlo así. Pero uno de los fenómenos interesantes a nivel mundial también, o sea, no es solamente lo que ha ocurrido en Chile, es este desplazamiento a la esfera pública, es decir, plantearlo como un malestar social también, ¿no? O sea, de la subjetividad o familia pasa a la sociedad. Y entonces se tematiza, se empieza a discutir, pero lo más interesante también ahí es que no deriva, fíjate, de la política, como había sido épocas pasadas. O sea, los ciclos históricos anteriores siempre habían planteado el tema de la pobreza desde el liderazgo político, ¿no?, de los partidos políticos. Pensemos, ¿no es cierto?, en Alessandri, León de Tarapacá con los derechos sociales, Pedro Aguirre Cerda con pan, techo y abrigo. En fin, siempre venía desde la política, ¿no? Este desplazamiento a la esfera pública, este malestar, digamos, esta rabia, como decías tú, ¿no?, ha provenido de los movimientos sociales, ha provenido de... Hasta de las comunicaciones, porque hoy de día vemos de las comunicaciones, justamente porque la gente hoy día se manifiesta, ¿no?, de las marchas por educación, del desagrado de los usuarios cuando los atienden mal. La palabra más usada, empoderamiento. Del empoderamiento, o sea, y ahí la política lo ha retomado, digamos. Yo creo que la política ha quedado corta. Aquí tenemos el gráfico de salarios según escolaridad. Ahí estamos viendo la diferencia entre lo que significa
entre hombres y mujeres. Raimundo, ¿tú nos puedes explicar el mensaje que trae este gráfico? Porque las diferencias, como dice la palabra, se grafican justamente aquí. Sí, a ver, este es un gráfico que muestra el porcentaje de población que recibe un salario bajo. Y nosotros definimos un salario bajo como un umbral de necesidades. Que en este caso la cifra es 334.000 por una familia promedio. 343.000 pesos. 43.000 pesos, perdón. Entonces lo que se ve es que aquí el 50% de la población estaría recibiendo un porcentaje, un salario bajo, pero aparte se puede ver específicamente en qué sectores, así, de acuerdo a su educación, y cuáles son las brechas entre hombres y mujeres. Y por ejemplo, lo que es muy interesante es aquellos trabajadores con media completa que tienen los hombres y la mujer, la diferencia entre hombres y mujeres. Así, el hombre tiene un salario bajo, la mujer, perdón, tiene un 71% y el hombre un 50%. Es decir, con la misma educación, hombres y mujeres tienen 21 puntos de diferencia en el tema de salarios bajos. Y en ese aspecto, obviamente aquí es donde se empieza a ver. Educación universitaria completa, educación superior no universitaria, y ahí es donde se empieza a provocar esta llamada brecha o estas mismas cifras, de alguna manera, van uniendo el fenómeno. Así, efectivamente, y eso lo sabe todos los economistas y buena parte de los sociólogos de este país, que a una mayor educación uno recibe un mejor salario. En Chile la educación tiende a recibir un mejor premio en el mercado. Pero lo que estamos viendo acá en este gráfico es que a misma educación, mujeres reciben un menor salario. Y en ese aspecto, Leonardo, pareciera que, bueno, aquí yo creo que siempre ha faltado una matriz educacional, sacando el tema financiamiento, al menos en esta pregunta. Pero también tenemos, a la ausencia de matriz educacional, de hecho hay un exceso de profesionales en ciertas áreas, lo que nuevamente te deja hacia abajo. O sea, puede haber un estudiante, una familia que con mucho esfuerzo consiguen un título profesional para su hijo, pero finalmente queda igual en el mismo entorno, a lo mejor con un trabajo, te invento, de abogado, mucho menos remunerado que el de clase alta, sin sopesar las capacidades. Entonces, en ese aspecto, ¿qué es lo que le está ofreciendo la estructura, no quiero decir el Estado, la estructura completa, para un verdadero crecimiento y ascenso social? Bueno, yo creo que la promesa que tenemos desde los 90 para adelante es precisamente una posibilidad y es real, digamos, un aumento significativo de la matrícula a nivel de estudios superiores. Me refiero a CFT, institutos profesionales y universidades. Sin embargo, cuando uno va desmenuzando nuevamente las cifras, se da cuenta de que las universidades que algunos estudios denominan las universidades antiguas permiten que los hijos de la élite, que aparece muy bien mencionado en el informe, puedan educarse, y mucha gente que es primera generación en las universidades o en los institutos superiores entran en un círculo en el cual saben que hay un gran esfuerzo de su familia, que logran avanzar, pero que en definitiva lo que van a lograr no tiene comparación con lo que logran otros. Entonces ya ahí se producen ciertas diferencias. Eso es lo que se llama el capital social, que podríamos describirlo como una fortaleza, pero también una desventaja para otros. No, el capital social tiene que ver con eso, también tiene que ver con las redes, ¿no? Con el traspaso. Aquí el problema es la gran diferencia que se produce, ¿no es cierto?, en el traspaso, por decirlo así, de una generación a otra, de capitales económicos, de capitales sociales, pero también de capitales culturales, ¿no? O sea, Chile tiene un clasismo instalado, ¿no?, que es muy sutil en cuanto a aspectos para distinguir diferencias de capital cultural, ¿no?, de maneras de hablar, formas de vestirse. Si bien hay gente que puede consumir productos similares en el mercado, la manera en que los combinas, ¿no?, la forma en que los expresas, te marcan una diferencia de estatus muy importante, un límite de prestigio que cruza todas las relaciones sociales, pues, y que establece diferencias, discriminaciones, que se sienten, digamos, en lo más profundo, y hoy día se hacen inaceptables. Yo creo que matar una conversación, lo hablábamos delante con Raimundo, esta cuestión de qué colegio vienes tú. Claro. Yo le dije, voy a hacer una prueba empírica, porque yo me acordaba que Raimundo, al menos su hermano, ya estaba en mi colegio, por eso le pregunto, esto es empírico. Mira, apellidos con mayor porcentaje de profesionales de prestigio. Existe una larga lista, que usted las va a poder ver en pantalla, pero a mí lo que me llama la atención, poderosamente bien, poderosamente mal, la verdad, es que
existan apellidos que tienen más profesionales de prestigio. Algunos le dicen los apellidos vinosos. ¿Ah? Entonces, en ese aspecto, Raimundo, ¿cómo llegan a esa cifra y en qué factores se fijaron? Sí, esto hay que contextualizarlo bien porque es la lista del CERVEL. Correcto. ¿Cierto? Y es la cohorte nacida entre 1940 y 1970. Es decir, ojo que aquí no estamos abarcando a toda la población chilena y las generaciones que más han tenido opción de entrar al sistema universitario no están reflejadas acá. Para nosotros este gráfico en ese sentido refleja muy bien la historia del país. En la raíz histórica de la desigualdad, con una clase alta que surgió de una migración vasca, de otras raíces europeas, quiere decir, holandesas, hay países alemanes. Y por un lado, la otra lista, que no sé si la van a mostrar o no, que es la lista de... Sí, ahí viene. Ahí viene. Mira, ahí tienes los... Que son los apellidos que se nota claramente de origen... El director me dice todo muy vinoso. ¿Por qué me has dicho tantas veces la palabra vinoso, director? Pero en este punto, si uno dice, refleja la historia porque es los que nacen en una época del 40, 70 y... Cuna de oro. Claro, pero nosotros no sabemos qué es lo que pasó después. Pero llegaron con ventaja a veces, con tierras que ya de alguna manera se fueron tomando. Esto, el conflicto lo estamos viviendo todavía en nuestra región. Entonces, llegaban con algunas ventajas aparte de la colonia. ¿Ah? Hay un capítulo largo de historia que va mostrando lo complejo que se interrelaciona el factor económico, la adquisición de tierra al principio de la colonia, cómo se establece la hacienda, después qué pasa con todo lo que es la época del cobre, el salitre, cómo las grandes fortunas se van formando, la generación del Estado. Y efectivamente siempre hay una pequeña capa de la élite que ha logrado fortalecerse a través de otras redes de migrantes. Redes endogámicas, en el fondo. Son redes endogámicas en parte, sí. Hay cierta idea de clausura social en la élite. Pero yo no quiero quedarme... Es una estructura oligárquica también. Sí, pero repito, yo no quisiera, así creo que refleja bien la historia, pero me gustaría pensar que los últimos 30 años también ha sucedido que especialmente al ensancharse la educación superior, se ha producido que hay nuevas élites, ya sea que participan de la sociedad civil, en los movimientos políticos, profesionales de primera familia, que logran tener mejores salarios que sus padres y que están ocupando posiciones altas. No quiero decir que ocupen la élite, el 1%, pero sí ocupan parte de lo que uno dice ABC1, 10%, la primera generación de profesionales que cambia la fisonomía de lo que consideramos que es lo alto en la sociedad. Entonces, los apellidos, sí, es súper impresionante, y está al lado de los apellidos que menos menciones. Ahí están, los apellidos que, si uno los mira, es del mismo corte, ¿no es cierto? Del mismo 40 corte, 70. Sí. Aquí lo que uno ve son, en el fondo, apellidos de origen mapuche principalmente, ¿no? Y en ese aspecto nuevamente nos encontramos con lo mismo, una especie de círculo vicioso. Así muestra muy bien que la desigualdad tiene una fisonomía histórica. Y la historia del país cuenta con una inmigración europea, con ciertas familias que lograron mayor fortuna, pero también con una población indígena que estuvo aislada del país los primeros 300 años de vida republicana, los primeros 300 años de vida colonial, después cuando hubo la anexión, la guerra casi por conquistar las tierras, logra una posición muy demeritada y finalmente las comunas hoy día, la novena región tiene con mayor población mapuche, son las comunas más pobres del país. Entonces tampoco nos deberíamos asombrar tanto cuando sabemos desde hace mucho tiempo que la novena región es la región más pobre del país. Sí. Ahora, hay un tema aquí. Desde los medios hay discriminación. O sea, el de acá es residente, el de acá es vecino, y el de allá es poblador. Entonces, entonces el tema es que hay un lenguaje que se va construyendo desde el principio. El haitiano es inmigrante, y el europeo es extranjero. Entonces, y el lenguaje construye realidades. Y en ese aspecto, ¿cómo rompemos esa estructura? Porque no solamente basta con política. A lo mejor con la llegada de más extranjeros nos vamos poniendo mucho más tolerantes, y empezamos a incluir más, que sea el aporte también de la inmigración, o sea, este traspaso cultural. ¿Sí? Entonces, no sé cómo lo ven ustedes. Si uno tuviera que a lo mejor mirar sociedad civil, digamos, y sociedad civil como todos los que somos y que estamos en el país, digamos, yo creo que efectivamente se pueden avanzar hacia ciertas
cambios. Yo creo que hay cambios importantes en Chile. Por ejemplo, hoy día el trato que tenemos respecto a las personas con orientación sexual distinta, lo normal, entre comillas, de esta normalidad que Chile ha tenido entre heterosexualidad, ha avanzado muy fuertemente. La mirada respecto a los pueblos originarios, en fin, yo creo que hay una cierta conciencia, pero sin lugar a dudas que si uno no cambia ciertas estructuras, digamos, que están dentro de lo que va marcando, es muy difícil hacerlo. Hoy día estamos discutiendo matrimonio igualitario, por ejemplo. Claro. Si no existiera una presión de la sociedad civil, a eso voy, digamos, de abrir estos espacios, evidentemente sería muy difícil. Pero por otro lado, también es cierto que yo no creo que esto solo sea presión de la sociedad civil. Aquí, y espero que en un momento lo toquemos, tiene que ver con toda la relación entre la política y estos cambios que son tan importantes para poder cambiar algunas cuestiones dentro Son los que del están país. comandando el buque finalmente. Sí, pero mira, un fenómeno tan complejo como este tiene factores estructurales, pero también se juega en la vida cotidiana. No nos digamos. podemos dormir en la Se juega en el mundo de la vida, por decirlo así, los espacios pequeños, en la familia, en el barrio, ¿no? O sea, ahora, lo interesante es que está cambiando el imaginario, o sea, no solamente a nivel de la conciencia de derechos, ¿no es cierto? La política de alguna manera ha recepcionado tardíamente muchas de estas desigualdades regionales, de género, con los emigrantes, en fin. Una política secreta en todo caso. Ha sido un poquito tardío, pero incluso desde la propia política. Fíjate que lo que ocurre cuando se producen los datos sobre PSU, digamos. Aquí está lo mejor de Chile, dice, ¿no es cierto?, normalmente. O sea que el resto es lo peor. Claro, fíjate que, la moneda, mira, ¿no? todos los estudios demuestran que el talento se distribuye muy homogéneamente en la población. Entonces, eso es una discriminación que nace desde el propio Estado y seguimos reproduciendo esas estructuras. Raimundo, ¿tú querías decir Sí, algo? yo quería agregar en el tema de lo cotidiano y del trato, que este informe pone mucho acento en el trato, no porque nosotros hayamos hecho un gran hallazgo, sino porque en verdad la discusión social en la población se está hablando cada día más sobre el tema de la dignidad del trato. Así, la gente no soporta ser maltratada, ser mirada en menos, y esos son cambios potentes de los marcos normativos con que las personas observan las relaciones sociales cotidianas. Puede ser que hace 10 años, 15 años quizás la espera en la salud o el no tener una esperanza en la movilidad social era algo tomado como la que me tocó. Claro. Pero hoy en día hay nuevos criterios morales, nuevos criterios normativos, nuevas expectativas de cómo deben ser tratadas las personas, que es lo que yo creo que refleja parte de este informe. Vamos a ver lo que nos va diciendo redes sociales. Dice Fernando Puente, nos escribe desde allá del sector del Cajón del Maipo. La segregación empieza en los círculos de los colegios y se relaciona con dónde vives. Y abajo Claudio Valdés dice, una causa de la desigualdad son los subcontratos. Trabajadores del mandante versus contratistas hacen la misma pega y ganan distinto. Aquí está parte de lo que nos está diciendo Claudio Valdés y que nos decía Fernando Puente. Les voy a preguntar algo antes de irme a la tanda. Se dice que uno de los actores más importantes, o uno de los elementos de la movilidad social, es la educación. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la deuda? ¿Educación superior? ¿Educación básica? ¿Cuál es la expectativa que tiene cada una? Eso lo conversamos a la vuelta de esta discusión abierta. Bueno, estábamos conversando y les planteé la pregunta de la educación, pero ¿qué a otra cosa antes de entrar en eso que es más técnico y más propio a sus profesiones? ¿Qué te produce a ti, Leonardo, cuando vas viendo cifras? Cuando te toca ir a caminar a un campamento, porque a veces están invisibilizados, porque están en comunas muy modestas donde la gente más pudiente no frecuenta, y de repente te toca caminar por ahí. Mira, la verdad es que yo doy gracias de estar trabajando donde trabajo. Digamos, nosotros en la Fundación Salvación de la Pobreza tenemos el programa Servicio País, que tenemos 300 profesionales, jóvenes, todos muy comprometidos en las comunas rurales más pobres de Chile y las más aisladas. Y la verdad es que efectivamente lo que más me toca a nivel de Santiago, Antofagasta, es trabajar en población migrante, ya con algunos elementos con las escuelas, en fin. Y la verdad es que uno nota ahí unas
diferencias brutales, digamos, y yo creo que más que la diferencia son privaciones que son tremendamente complicadas, porque la verdad es que son privaciones que impiden que la gente pueda no solo optar como quieren que sea su vida, sino que realmente en condiciones muy, muy deterioradas. Y por otro lado, uno se va dando cuenta que en el sector rural, que uno siempre pinta una pobreza mucho más romántica, donde la señora te atiende y van los profesionales, que es verdad. Pero también hoy día, y gracias a los esfuerzos que se han hecho por mejorar los instrumentos de medición de pobreza, insisto, saliéndonos más allá del ingreso, nos permite ver una realidad que también es muy, muy compleja. Nosotros hemos estado trabajando en el altiplano y vemos que las escuelas, por ejemplo, las escuelas se han cerrado. Y la principal razón de la migración de la gente del altiplano hacia las ciudades grandes como Arica, por ejemplo, Iquique, tiene que ver con que no existen estas oportunidades de educación. ¿Te fijas? Entonces, uno empieza, y ahí sí que da rabia, porque la verdad es que uno dice, mira, por último uno puede entender algunas dificultades productivas, pero cuando es el propio Estado el que no está cumpliendo su rol, la verdad es que es bien desastroso. Entonces, yo diría que vivir ahí cotidianamente estas desigualdades y esta pobreza que tiene tantos rostros, uno piensa en el transporte, piensa en la seguridad, piensa que ya no se confía en el vecino, piensa en las dificultades para llegar a fin de mes, en la inseguridad. Fíjate que si hay dos palabras que sintetizan esto del informe, es inseguridad y temor. Pero además hay otra cosa. Yo por mi trabajo de periodista he estado en todos esos lugares, que decir esos lugares ya parto mal. Y desde situaciones de la dignidad, de la autoestima, o sea, no tienen acceso a la salud bucal. Entonces, ahí es donde empezamos a marcar la diferencia, y la pregunta, Raimundo, es ¿qué parte de toda esta pega es la que nos ha hecho el Estado y los gobiernos, la política, la élite? Así, hay un capítulo largo sobre el seguridad social y el Estado, que obviamente invito a leer porque es bien complicado. ¿Describirlo? No solamente describirlo, sino entender que en Chile efectivamente el gasto público ha sido muy alto. Así, hay un gasto público que desde el 90 hasta la fecha ha sido muy alto, pero que uno mira en comparación a países de la OECD, donde tendemos a mirar, inmediatamente queda disminuido frente a esas cifras. Hay que tener una mirada tanto con América Latina, sus estados, y uno empieza a pensar que hasta la fecha se han hecho cosas. No estamos en un país que no se ha hecho nada, yo no pensaría así. Pero efectivamente uno tiene que empezar ahora, a nivel de un consenso social, a crear nuevas medidas de garantías de dar seguridad. Yo comparto la idea de que uno de los conceptos principales es el tema de seguridad, que no solo afecta como a poblaciones más pobres. Toda la gente que se identifica como clase media baja, la sensación de inseguridad es feroz, es feroz. Es la inseguridad del empleo, es la inseguridad de caminar al filo de la pobreza con lo que se considera uno clase media. ¿Y qué piensa uno que es la pobreza? Así, sí, pero es más que ella que está mirando para abajo, sino es sentir que lo que he obtenido desde que fue mis padres o mis abuelos hasta lo de ahora, se puede caer por desempleo, por enfermedades, porque mi hijo le fue mal en la universidad, o que lo logran, que llega a la universidad y le va mal, algo que puede ser totalmente natural y le va mal. Pero si ya entró con desventaja, porque viene de una educación media o de un colegio de no muy buena calidad. La clase alta tiene temor a ser pobre. Como tiene temor, o sea, también tiene un factor de inseguridad, y es un factor de inseguridad mucho más subjetivo, o en las mismas condiciones del que vive en una condición más desmedrada. Tiene temor a ser pobre, pero probablemente tiene más temor a perder su posición, su prestigio y su estatus, digamos, porque familias que tienen una acumulación muy grande, digamos, antiguamente el tema de las tierras, ¿no? Grandes haciendas, hoy día grandes capitales, empresas, no es tan fácil perder eso, sino más bien es otro tipo de amenaza, ¿no? Más subjetiva. Probablemente tienen temor también de perder la posición del IB, ¿no? Y de bajar y no volver a subir. Y el estatus decisional en el país. Yo creo que también hay un tema ahí a propósito de los apellidos, ¿no? O sea, la élite se siente gobernante de un país, se siente que este país de alguna manera es mío, digamos. Claro, y la clase media, si bien es de perder influencia, posición, la clase media tiene temor a perder la vega, y con la vega... Es otra inseguridad, sí. Mira, te enfermas y caes, digamos, ¿no? Mira, aquí nos dice Vicente: la desigualdad es un intento de clasificar a los chilenos en dos clases sociales para que se aniquilen mutuamente.
¿Usted está de acuerdo? Porque es bien apocalíptico. No, es tremendo. O sea, es generar dialéctica en el fondo. Claro, aquí el tema también es que hemos jugado a un solo modelo. O sea, hemos entendido que crecimiento podría... hemos confundido crecimiento con desarrollo, ¿no? Y esa es una confusión tremenda porque efectivamente el crecimiento, digamos, ha permitido que el país tenga los menores índices de pobreza de América Latina, ¿no es cierto? O sea, Uruguay tiene datos un poco, solamente mide pobreza urbana. Correcto. Argentina, bueno, transparentó y bueno, se sextuplicó, digamos. Así que Chile en este minuto probablemente sea el país con menor pobreza. Sin embargo, probablemente el más desigual. O sea, en crecimiento, claro, nos acercamos a Europa, digamos, estos 24.000 y tantos dólares nos cercan ahí, pero en desigualdad estamos igual que África, digamos, o estamos más cercanos a África, ¿no? Entonces, el país no puede vivir con esa tensión. Y hoy día se está manifestando como un elemento inaceptable, que es tarea, el mundo a nivel público, no solamente de la política, porque la política no ha sabido conducir bien este proceso, ¿no? O sea, las políticas no públicas política de Estado. Se las jugaron a la hay pobreza. Política de gobierno. Por ejemplo, o no hay liderazgo, porque mira, esto no se resuelve solo racionalmente, con pura planificación. Esto requiere, un tema de esta magnitud, requiere pasión también, requiere valores. Tú movilizas y cambias una situación cambiando un imaginario, ¿no? Cambiando el país que queremos. Y probablemente la política haya fallado. Es cambiar el paradigma. Es que la política, ¿qué es lo que es al final? La política es plantear un mundo posible, ¿no? Una utopía futura posible. Y la política ha fallado en eso. O sea, ha tenido más bien una lógica de administración, más que una lógica de cambio, además del tema de corrupción. La política no ha liderado ese cambio, ¿no? ¿Qué nos dice acá las redes sociales? Mick Rosell pregunta, actualidad central, en básica y media las asignaturas ya no cumplen con las necesidades actuales del tipo de alumno y el tipo de familia de hoy. ¿Tú asentiste al tiro? Sí, efectivamente. Por eso pienso que, y quiero hacer dos comentarios. Primero, respecto al comentario anterior de las redes, esto de dos ricos, pobres que se aniquilan. No, yo creo que uno no puede tener el lenguaje de la desigualdad, no es sobre la riqueza y la pobreza que se enfrentan. Desigualdades son condiciones estructurantes de la vida social, desventajas. ¿Pero hay polarización ahí o no? Hay una polarización en la medida cuando vemos temas de concentración, vemos temas de dónde se concentran las ventajas, pero es mucho más allá de eso. Así, tiene que ver con la política, tiene que ver con la dignidad, y la dignidad nos embarca a todos. La dignidad en el metro, no es solamente el pobre, el rico, es de cómo vamos en el metro al día a día y cuál es la dignidad que se juega ahí. Entonces, el libro no tiende a posicionarse dentro de esa dialéctica, como tú lo pusiste. Quiere ser algo más estructural. Y sobre el tema educacional, sí, así. Este libro lo que dice, básicamente la síntesis, que los dilemas de educación, por ejemplo, y segmentación, no se pueden pensar sin los desafíos que tenemos ahora y tendremos en los próximos 20 años. El tema de educación, las capacidades que necesitan para el mercado laboral, es algo que... Y para la población, por ejemplo, de un país que cada vez está generando menos manufactura, que eso también es una de las incidencias que podríamos tener a futuro. O sea, generar mano de obra que eventualmente no va a encontrar pega. Entonces vamos a tener que cambiar el enfoque. Eso no es futuro, eso es hoy día. Sí, es verdad. Está absolutamente comprobado que hoy día ya estamos con una dificultad bastante importante de esa línea. Entonces, yo creo que, mira, en el tema de educación yo comparto absolutamente, tenemos que ponernos al día de cuáles son las necesidades, cómo pensamos el desarrollo del país. Tú hiciste una pregunta ahí en el intermedio, esto era un tema donde había que focalizar más bien ¿Dónde ponen las lucas que siempre son escasas. Yo honestamente creo que en el tema de educación tú tienes que poner las lucas en todo el ciclo, Pero no es solo un problema de lucas esto es un problema que va mucho más allá del tema de las lucas. Aquí tiene que ver fundamentalmente con la pertinencia de los currículums, tiene que ver con la calidad, tiene que ver con un acceso razonable a la educación, tiene que ver con vivir experiencias equitativas en la población cuando yo estoy en un liceo o estoy en el mejor colegio del barrio alto de Santiago. ¿Cómo logro que efectivamente esas dos personas tengan que no acumulen estas desigualdades? ¿Qué es lo que es acceso razonable? Yo creo que el acceso razonable es aquello que nosotros como sociedad nos tenemos que poner de acuerdo, que tenemos que poner encima de la mesa de cuáles son aquellos aspectos que efectivamente el país requiere y cómo lo vamos a hacer.
En ese cómo lo vamos a hacer, que yo creo que aquí siempre cito a Giovanni Sartori, un cientista político italiano, que dice, mira, tener ideales no cuesta nada, lo que cuesta es gestionarlo. Entonces, ¿cómo gestionamos efectivamente una educación que desde la cuna hacia adelante, digamos, incluso la permanente que se da después cuando tú ya tienes trabajo, sea razonable en materias de calidad, en materias de participación, en materia de exigir ciertas cuestiones básicas, etcétera, etcétera? Entonces, yo creo que esa es la discusión que hoy día nos tienen trampados. Y yo creo que nos tienen trampado en algo muy, diría yo, primario. ¿La educación es un bien de consumo o es un derecho? Cuando digo que es un derecho, no estoy diciendo necesariamente que toda la gente vaya a tener gratuidad en la educación. Lo que estoy diciendo es que tienen que cumplirse ciertas dimensiones, ciertos elementos que son claves, que son los que de alguna manera trato de esbozar. Una permanencia, una calidad, exigibilidad. Una matriz educacional completa. Claro, te fijas, pero son ciertos elementos que tienen que estar presentes. Yo creo que nos falta esa discusión. Eso requiere gestión, requiere institucionalidad, requiere presupuesto, requiere aspectos normativos, que es la manera en la cual tú puedes garantizar el hecho de que las personas tengan, diría yo, experiencias equivalentes, porque no se trata aquí, para despejar esto, yo creo que el informe lo dice muy claramente, es la igualdad en la diversidad. ¿Ya? Por eso que insistí al comienzo de decir, mira, ¿de qué igualdad estamos hablando? De dignidad y derechos, punto. ¿Cuánto tiempo lleva en la Fundación? 13, 14 años. Y en ese sentido, el diagnóstico que te ha tocado hacer, en breve, del rol del Estado y de los gobiernos. Yo te diría que efectivamente el Estado en general, con un continuo, hay materias en las cuales se ha avanzado. Yo creo que en materia curativa, por ejemplo, GES, o el auge, como es conocido, es un gran avance en materia de establecer ciertas garantías respecto a algunas cuestiones. En materia de educación, yo creo que hay cuestiones que son bastante patéticas, particularmente en el tema de infancia. Y aquí, perdónenme, pero hay una cosa que a mí me indigna, y es que tenemos hace 8 años un programa que resulta muy reconocido, incluso a nivel latinoamericano, que es Chile Crece Contigo, que apunta precisamente a irnos a las cortes, ¿no es cierto?, a los niños que están... Esa ley, que tiene 8 años, no tiene reglamento. Han pasado gobiernos, ya han pasado 2 gobiernos, vamos para el tercer gobierno, una ley que sin reglamento no puede ser aplicada. Y esa ley establece, entre otras cosas, garantías precisamente para los niños más pobres respecto a jardines infantiles, atención primaria, etcétera. Sin ese reglamento, la ley no se puede aplicar. Entonces, yo me pregunto de repente si podemos seguir con una retórica de derechos, si es que efectivamente no focalizamos en aquellos derechos que son más importantes que otros para dejar atrás la desigualdad y dejar atrás la pobreza. No te preocupes, es cosa que empiezas a leer el diario, los ofertones son espectaculares. Claro, el problema es que lamentablemente esto no es ofertón, esto ya llevamos 8 años de atraso. Claro, pero el poner en práctica ofertones, razonablemente. Claro, tiene los ofertones y las soluciones inmediatas. Cuidado con cargar toda la solución a la educación. Yo creo que ha sido un error en los últimos años pensar que la educación resuelve todo. La educación es un vehículo innegable de ascenso social, se demuestra, pero digamos, no es el único. Pero no es el único, digamos. Esto involucra cambios estructurales en economía, la relación capital-trabajo, la relación con las regiones. O sea, seguimos, este tema se sigue tratando hace muchos años, pero seguimos en una relación perversa con la desigualdad regional, comunal, y también en lo micro, ¿no? Es un tema también cultural que atañe a todo, no es un tema solamente que se pueda diseñar desde la política. Oye, una cosa que me llama la atención, esto más a modo de comentario, se supone que los municipios es una división administrativa. ¿Y cómo se produce que uno, de un sector, voy a hablar solamente de Santiago, se ve una comuna pobre y una comuna rica, será una división administrativa? Mira el edificio de Vitacura, que es precioso, está bien pensado, pero a mí me gustaría también ver un edificio así en La Pintana, digamos, en regiones. No que tengan áreas verdes, que tengan pastito, con eso basta, y un paradero bonito y buena iluminación. Las políticas de redistribución siguen generando ese tipo de resultados. Pero date cuenta que un consultorio como el de Vitacura, Las Condes, es muy superior al otro. Hay gente que incluso se inscribe en una comuna y... Vamos a la tanda, que es lo que dice Marcelo Palominos. La desigualdad se ha potenciado en Chile por el modelo neoliberal individualista impuesto. Seguimos conversando de este tema, donde el chileno se reconoce que su desarrollo social, su crecimiento, ha sido netamente mérito personal. Veamos si es tan así. ¿Y a qué se debe esa afirmación que uno encuentra aquí en el estudio? Ya estamos de vuelta
Aquí vamos viendo lo que nos va diciendo redes sociales. Dice, los modelos económicos y sociales no son monstruos, son objetos. Los santos o demonios son quienes operan los modelos. Eso lo dice Rodrigo Reich en cada uno de estos. El individualismo surge dentro de este estudio, cuando dice, si yo he crecido o me ha ido bien, ha sido porque me he rascado con mis propias uñas. Y en el fondo, generar una conciencia colectiva de que todos avancemos juntos, ante esa afirmación, resulta imposible. Mira, a propósito de lo que decían las redes, digamos, este tema del enfrentamiento entre ricos y pobres, o que la culpabilidad, digamos, del modelo neoliberal. Chile siempre fue un país extremadamente desigual, digamos, ¿no? Eso no es nuevo. El neoliberalismo le vino a agregar otras desigualdades, ¿no? Pero también crecimiento. Y crecimiento, por supuesto, pero retrotrajo y disminuyó el rol del Estado mucho, ¿no? En la posibilidad de regular, sobre todo, una serie y compensar ciertas desigualdades. Pero también trajo la privatización de ciertas conciencias, cierta subjetividad, en el sentido de que te culpabiliza, digamos. O sea, probablemente antes el tema era una cierta naturalización de las diferencias, de la pobreza, de la desigualdad. Bueno, siempre va a ser así, siempre habrá pobres, cosas de ese tipo, ¿no? Y bueno, el reino de los cielos está en otro lado. Pero el neoliberalismo te culpabiliza, ¿no? Yo creo que eso le agrega. Y todavía estamos en una especie de transición, porque se incrementa el malestar con el sistema, por decirlo así. Claro. Y se incrementan el propio PNUD, digamos, ha verificado muy bien eso, los insatisfechos con el modelo neoliberal, prácticamente, ¿no? También ese es un tema muy fuerte. Pero se sigue pensando que estoy mejor individualmente, ¿no? O sea, se rescata todavía en un país que pone tanto énfasis en el éxito. Por supuesto que hay un tema que mantener la dignidad a resguardo, ¿no? Mantener la dignidad de la familia, la dignidad personal. A nadie le gusta ser un perdedor. Entonces, está esa antinomia pública-privada todavía, ¿no? Dime una cosa, se lo preguntan a los dos. Al que le va bien es porque se rascó por su propia uña, y al que le va mal es porque es flojo. Ese es un prejuicio que está... ese es un prejuicio, una realidad que está aquí en el estudio Desiguales de ustedes. Sí, lo que el estudio dice que hay tres formas de entender el mérito. Una es aquel que dice, yo me he esforzado yo me he esforzado, he salido adelante, y los que se quedaron abajo simplemente son porque no tienen las capacidades, son flojos. Pero los grupos de discusión, que nosotros hicimos bastantes grupos de discusión, materiales cualitativos, la conversación cotidiana básicamente no le da asidero a ese argumento. Le dice, a ver, cuidado con eso. Primero porque el mérito tiene barreras por arriba también. Así, más allá que alguien se esfuerza, te puede encontrar topes por arriba. Y lo segundo es que la gente también valora mucho el esfuerzo. O sea, esto es un tema no hay que demeritar el esfuerzo. El esfuerzo tiene un sentido. La gente dice, yo tengo que levantarme temprano, yo tengo que trabajar el día a día, y esto es duro, y es una lucha. No es solamente que sean sujetos neoliberales, entrampados en individualismo, es su vida concreta, salir temprano, tomar el transporte, ir a trabajar largas jornadas, trabajar a veces sábado y domingo. Entonces, yo no humillaría el valor del esfuerzo. Es un valor que la gente tiene mucha conciencia y siente también una demanda por mayor seguridad en otros aspectos, salud, eso, en salud, en educación, para que apoyarlo a ellos como individuos. Y un tercer punto para terminar es el tema de la educación, que los teníamos respetados. La gente confía mucho en la educación, confía mucho que su hijo se explica la desigualdad diciendo, bueno, yo tengo un mal salario, pero quizás mi hijo o mi nieto va a tener un mejor salario y él saldrá adelante. Se da un valor al estudio. Muy fuerte. Y con eso se tolera también las diferencias de ingresos. Así, hace soportable que un médico gane lo que gane si el hijo tiene alguna posibilidad de ser profesional y con eso llegar más arriba. Ahora bien, falta un principio de solidaridad más fuerte. Así, si alguien es su esfuerzo personal lo que más importa, avanza hacia adelante, logra que su hijo como que se instale hacia arriba, la pregunta es qué pasa con los que se quedan abajo. Y ahí obviamente falta un componente fuerte de solidaridad, como no solamente en Teletón o de catástrofe, sino como ¿cuál es la pregunta sobre la reciprocidad y la cohesión social? La solidaridad del día a día. Es preocupante también, estoy de acuerdo, pero fíjate que es preocupante porque se está haciendo una apuesta a la siguiente generación. O sea, pareciera que en el imaginario colectivo... Pero la herencia que uno le puede dejar al hijo... Claro, pero yo ya no voy a acceder a esa igualdad. O
sea, la posibilidad es que va a ser décadas. Incluso esto no se va a solucionar ahora. Incluso a los nietos. Exacto. El informe plantea un par de cuestiones que me parecen bien importantes. La primera es que esto ya empieza a pasar de los hijos a los nietos. Claro. En segundo lugar, tu pregunta, Pablo, respecto a si es solo... yo creo que efectivamente el esfuerzo es una cuestión tremendamente importante antes, y cuando hablo de antes me refiero a estudios que hemos realizado varias instituciones. La gente valoraba el sacrificio, el esfuerzo, y como que eso, no sé si era suficiente, pero era un elemento clave para poder salir. Hoy día yo agregaría, como dice Emilio, el éxito. Entonces eso te transforma, y lo dice textualmente el informe, a la persona que está en esta situación desmedrada en un hiperactor. Es decir, frente a un Estado que no logra satisfacer aquellas cuestiones que son claves, oportunidades para poder salir, se convierte en un hiperactor. Entonces, uno lo ve, por ejemplo, el otro día fui a hacer un examen al oculista y la niña que me atendía, le dije, ¿a qué hora se levantó hoy día? A las 5 de la mañana. ¿A qué hora llega a su casa? A las 8 de la noche. Es evidente que estamos en una situación tremendamente complicada en esta materia, ¿te fijas? Raimundo, mira, ahí tienes la cámara que está con la lucecita roja, tienes 30 segundos para decir lo que quieras. Aquí es libertad de expresión. Bueno, lo primero es invitar a leer el libro. Esta es una obra colectiva de 2 años. Aquí trajo economistas, sociólogos, hemos llamado a antropólogos que nos han ayudado a hacer una obra que en verdad la idea es generar discusión, debate público, pero con una buena base. Nuestra intención es ofrecer los mejores datos, cuantitativos, cualitativos, etnografía, con solo un fin, testimonios con un solo fin. Tengamos una buena discusión, una discusión con base. Y está en internet, ¿eh? Está en internet, www.desiguales.org o en la página del PNUD, www.pnud.cl. ¿Cómo puedes aprovechar tú esos 30 segundos, Leonardo? 30 segundos. Yo creo que primero agradecer este tremendo esfuerzo que ha hecho el PNUD, creo que viene a enriquecer esfuerzos anteriores y a complementarlos. Creo que lo que dice Raimundo es clave, pues tener una discusión más seria en el país. Yo creo que este tipo de temas son aquellos que tienen que tomarse en la agenda en un año electoral. La verdad es que estamos bastante cansados de que haya una cuestión endogámica en que muchas veces ni siquiera entendemos dificultades o discusiones de la cúpula, y creo que estos son los temas que efectivamente hay que instalar. Y en ese sentido, volver a insistir en el tema de la relación, no son iguales, pero la relación entre desigualdad y pobreza es un tema que nos debiera preocupar también a todos los chilenos. Ahí la cámara 2. Emilio, toda tuya, 30 segundos. Muy bien, mira, yo me alegro que efectivamente temas como estos se tomen en la agenda también, ¿no? De alguna manera, de a poco, ¿no? Lentamente. Y no solo la farándula, etcétera, ¿no? Y pasen a ser temas públicos, no solamente de política contingente, sino de largo plazo. Generar un sueño posible que haga, digamos, discutir, ¿no? el país, digamos, en términos de futuro, sin la reproducción de guetos. Chile sigue siendo un país de guetos, digamos, ¿no? De clase, podríamos decir incluso, y eso está muy instalado en la conciencia colectiva. Quiero agradecerles la presencia. El programa también ustedes pueden verlo o escucharlo en Radio Universidad Central 107.1 FM y por supuesto en www.radio.central.cl. Y aquí nos llega un Twitter de Claudio Valdés. Gracias, Claudio, porque dice: felicitaciones, Actualidad Central, por los comentarios de los panelistas y la conducción, gracias, de Pablo Villas, sobre el tema de desigualdad. Y quiero felicitarlos a ustedes también por haber acompañado, y nosotros muy orgullosos de que podemos tocar estos temas. Tenemos una universidad que está respaldando una mirada académica los tres también, así que muchas gracias. Esto ha sido esta discusión abierta, Actualidad Central, una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Hasta el próximo fin de semana.